Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Estamos de regreso. Como les dije, me tuve que tomar un tiempo de receso para descansar de un año muy exitoso, el 2025, pero arrancamos este 2026 duro y con una gran noticia que sucedió en Venezuela y de eso vamos a estar hablando hoy. So que saque su tacita de café, como siempre, Yaucono Dark. Un café sabio, intenso, que nos acompaña para todas las conversaciones más profundas. Y para eso me acompaña Adolfo Quintana de la gran nación de Venezuela. ¿Cómo estás, Adolfo? Gracias, Beto. Pues mira, extremadamente contento. Aunque sé que hay mucha gente como que no le gusta que uno esté contento, pero ¿Por qué? aparentemente Sí, hay gente molesta con tu como que alegría. no le gusta la alegría de los venezolanos, aparentemente, pero yo estoy muy contento, agradecido primeramente con Dios, porque nos ha permitido ver este día que muchos dudaron que llegaría. Vimos cómo se dio la justicia que tanto nosotros hemos pedido. Y pues bueno, agradecido con Dios, con el Señor Jesucristo, con María Corina Machado, con el presidente Trump, con las tropas norteamericanas y especialmente con mi pueblo venezolano que ha resistido tanto estos embates de 26 años de dictadura. ¿Cómo tú te enteraste de la noticia? Obviamente estamos hablando, para los que viven debajo de una piedra, estamos hablando de que se llevaron a Nicolás Maduro en 6 minutos y 30, fue algo así que yo vi. Sí, bien rápido. Se llevaron vivo a Nicolás Maduro. Gracias a Dios, sí. Para que se enfrentara a la justicia en la Correcto. ciudad de Nueva York. Una operación que ha dejado mucho que hablar, tanto en lo político como en la eficiencia militar en la que desplegó los Estados Unidos. ¿Cómo tú te enteraste de esta noticia y cómo fue eso? Fíjate, yo estaba en mi casa, estaba pues obviamente durmiendo porque eso fue en la madrugada y un amigo mío que vive aún en Venezuela me estaba llamando insistentemente, pero yo no le hice caso al teléfono, si te soy honesto, porque estamos en época de Navidad y yo dije, bueno, a lo mejor me está saludando porque quería hablar conmigo y esto, pero decidí seguir durmiendo. Luego me veo la insistencia y chequeo el teléfono, ya no me estaba llamando y veo que todos los mensajes, la gente escribiéndome, felicitándome. Mucha gente de verdad, o sea, muchos amigos de aquí, puertorriqueños, felicitándome, diciéndome felicidades, cayó Maduro. Pues bueno, yo no me lo podía creer porque, tú sabes, estamos en la era de la inteligencia artificial. Entonces, hay muchas veces que hay gente que es un poquito cauta y cae en cosas que tú sabes que hemos visto tanto este tiempo y como ha sido tan esperada esta noticia, yo decidí chequear y verificar que realmente era algo fehaciente, pues de que en verdad lo habían atrapado. Y pues vi True Social y noté que el presidente ya lo había anunciado. ¿Y qué fue lo primero que hiciste? Una vez cuando lo confirmaste, ¿qué hiciste? Bueno, le di gracias a Dios. O sea, de verdad le di gracias a Dios porque esto es algo que ha sido también un asunto bastante de fe. Le di gracias a Dios por esa noticia y pues desperté a mi esposa. ¿Es La venezolana pobre, ella también? ella es puertorriqueña, pero ya, Ya lo ha ya lo adoptó. internalizado. No, ella ya se sabe hasta el Gloria al Bravo Pueblo, ella se sabe el himno venezolano. Y hace las arepas mejor que yo. Con eso te digo todo. Y bueno, ella también estaba como impresionada. Saltamos de alegría, nos abrazamos, pues encendimos el televisor. Y pues bueno, de ahí en adelante a ver las noticias, a ver qué era lo que había sucedido. Veo, pues llamo a este amigo que me había estado llamando y me cuenta todo lo ¿Tienes sucedido. familia allá todavía en Venezuela? Sí, tengo a mi papá, que aún vive allí. Sí, tengo algunos tíos, primos. ¿Y hablaste con Posterior, ellos? posteriormente hablé con él y me contó, pues bueno, lo impresionante que fue. Fue algo bien impactante para ellos, porque pues te podrás imaginar que te despiertes con el estruendo de un bombardeo. Porque Vale. él lo escuchó, vive cerca Él lo de... escuchó, él no, si supiera que no vive tan cerca, pero o sea, el impacto obviamente que llega, hay como, vive como a las afueras de Caracas, pero pues imagínate, o sea, hay que dimensionar la cantidad de bombas y el impacto que eso, él dice que se estremecía el piso y que retumbaba, pues porque no es algo
común, pues no es algo que ellos antes habían escuchado en su vida. Entonces, pues bueno, sí, fue bastante impresionante. ¿Por qué significa tanto para ustedes? Sé que es obviamente una pregunta retórica, me puedo imaginar Sí. por qué, pero personalmente, ¿sabes? ¿Por qué esto es tan personal para los venezolanos? Mira, nosotros tenemos 26 años esperando por justicia, por un momento como este. Yo tengo 33. Te podrás imaginar cuando llega Chávez al poder, yo apenas era un niño pequeño que no, de verdad no dimensionaba qué era lo que estaba pasando. O sea que mi mamá nunca quiso a ese personaje, mi papá tampoco, mi familia siempre hubo animadversión hacia él pues que él se da a conocer gracias a que él da un golpe de estado. Entonces, ese día murieron muchos venezolanos, a diferencia de este ataque. Ahí ese día murieron entre 300 y 400 venezolanos cuando él da ese golpe de estado. En el 92 es que... En el 92. Yo estaba en el vientre de mi madre cuando eso sucede. Y fueron 2 intentonas. El primero, en el que él participa, que él fue uno de los líderes, pero no consiguió su objetivo. Y luego, cuando él ya está preso, el 27 de noviembre dan otro golpe de estado en donde bombardean Caracas. Ellos fueron los primeros en bombardear Caracas. Sí, señor. Ellos secuestraron un avión y desde ese avión empezaron a tirar unos misiles hacia la ciudad capital, donde murieron también otras tantas personas. Entonces, esa es la forma como se da a conocer este personaje que te estoy hablando, te hablo de Hugo Chávez, perdón, sí, si claro. no te lo mencioné. Y bueno, él luego le dan un perdón, le dan un sobreseimiento de su causa y le permiten correr elecciones y pues bueno, termina ganando las elecciones en Venezuela en el año 98. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque bueno, desde el año 98 nuestra vida cambia porque empieza algo que nosotros nunca habíamos visto, pues, o sea, un control férreo de las instituciones, una división espantosa de la familia, un discurso de odio entre venezolanos que nosotros nunca habíamos experimentado. Y pues bueno, lamentablemente nosotros somos, como yo siempre digo, somos los hijos del golpe, los que somos de esta generación del 92 para acá, porque lo que hemos vivido es eso, pues. Chavismo, el comunismo, el control dictatorial de esta gente y la división de la familia, gente que se va, gente bueno, que perdió la vida, marchas, que ustedes le llaman piquetes, ¿no? Los piquetes, ver cómo seres queridos, o se los llevaban presos, o que gente que mataban, y sobre todo nosotros, a mi generación, incluso más fuerte que la generación, me atrevería a decir que las anteriores, porque mi mamá nunca vivió eso cuando tenía mi edad, o entiende que cuando yo era un adolescente, cuando yo tenía 16, 17 años, esto estaba en pleno apogeo. Te estoy hablando en 2006, 2008, 2009. Nosotros tuvimos que, ya desde allí, o sea, defender la libertad de expresión, salir a defender al movimiento estudiantil, que fue un movimiento bien fuerte en Venezuela y que éramos reprimidos, o sea, bombas lacrimógenas, disparos, ver cómo morían muchachos como nosotros en las calles. Y pues bueno, este día, este 3 de enero, marca un hito que es como decirte, por primera vez nosotros vemos que se hace justicia y que vemos que finalmente ellos también les toca poner la mejilla, porque hasta ahora hemos sido nosotros. Yo no siento en verdad compasión por lo que le pasó, ni a sus secuaces, porque ellos no la sintieron, ni la han sentido nunca por el pueblo venezolano. A lo mejor hoy en día, bueno, hoy vi al hijo de Maduro llorando ahí en la Asamblea Nacional, que es el Congreso venezolano. Bueno, está bueno que las lágrimas también cambien de bando, porque normalmente era de este lado. Eran las madres de nosotros las que estaban llorando en la televisión. Ahora les toca a ellos. Y me parece que no es revanchismo, pero creo que también hay una parte de que tú recoges lo que cosechas, ¿no? Entonces, ¿qué cosechaban ellos? Porque yo creo que para las personas que vivimos fuera,
y que no han experimentado nunca, gracias a Dios, nunca se ha experimentado lo que ustedes, ¿verdad? El pueblo venezolano ha experimentado. Ni que tengan que experimentarlo, Dios quiera. Pero también para muchas personas es difícil visualizar qué es lo que sí, qué es lo que es. Porque, ¿verdad? Se habla mucho de las ideas y de lo abstracto, que si el comunismo, el socialismo del siglo XXI, todo esto, y uno ves algunas imágenes en la televisión o ves estadísticas, pero como que se hace difícil internalizarlo. ¿Qué, o sea, cuán malos eran estas personas y cuán institucionalizados, ¿sabes? Que no eran solo las figuras, ¿sabes? Cuánto permeaba de esa maldad en la sociedad? Y si tienes anécdotas o cosas que te recuerdes. Mira, uno de los métodos que utilizó Chávez en un principio, porque hay que dejar algo claro, Chávez es el gran arquitecto de esto, lo que está sucediendo. Maduro es solamente la continuación y todos aquellos que están hoy en día en el poder. Él entiendo que él tenía un asesor que era argentino, que era un tipo que, sí en su principio. Chávez tenía un asesor argentino, no recuerdo el nombre de él. Como el Lo Che. podemos buscar. El segundo Che. Bueno, fíjate tú, él no era ni siquiera comunista, era un tipo que era neonazi. Entiendo que esos eran como sus principios. Esta persona aparentemente lo asesora y le recomienda que para mantenerse en el poder, cree esta figura de grupos de choque, que son los llamados colectivos. Uh-huh. Algo similar a los camisas pardas, ¿verdad? Alemania nazi. Y ellos siendo como una guardia pretoriana, pero civil, del gobierno de Chávez, atacaban toda concentración o intento de buscar, ¿sabes? Exigir Norberto Ceresole, ¿será ese? Un sociólogo y politólogo argentino que mantuvo una relación cercana con Chávez a mediados de los años 90 y asesoró en sus primeras etapas políticas. Ese es, me imagino, ¿no? Sí, ese mismo. Wow. Nunca había escuchado de esta figura. O sea, fíjate tú, mucha gente, muchos movimientos de izquierda que defienden hoy en día a Nicolás Maduro y a lo que fue Chávez, no saben que pues el principio de ellos era un asunto fascistoide, ¿no? Norberto Ceresole. Sí, señor. Continúa. Cuéntanos entonces de los colectivos, José. Bueno, entonces ellos crean estos grupos de choque que se dedicaban a, bueno, entiendo que pues fue bajo su asesoría, estos grupos de choque que cada vez que alguien acudía a un piquete o una marcha en Venezuela, pues ellos aparecían. No es lo mismo que te reprima las fuerzas policiales, que te reprima la Guardia Nacional, a que te repriman unos civiles que no están sujetos a la ley y a ningún tribunal y que simple y llanamente aparecen en una plaza o en alguna calle y accionan un arma automática y matan a cualquier persona porque es algo bien fácil, ¿no? Es bien sencillo. Y es más terrorista en el sentido de que psicológicamente crea una sensación muy distinta de que, espérate, un policía yo lo puedo más o menos puedo identificar. Ahora yo tengo que tenerle miedo a personas que están vestidas normales, que son vecinos, que son... Y que puede estar infiltrado en un terror distinto. Exactamente. Entonces, bueno, habían distintos y siguen existiendo en Venezuela distintos grupos de estos que llaman colectivos armados, que están supuestamente creados para la defensa de la nación y es como una unión cívico-militar que ellos llaman. Pero no es más que pues unos grupos paramilitares que están ahí a la disposición de acabar con toda aquella oposición que haya contra el régimen y que busque. Nosotros, pues bueno, una de las primeras cosas que sucedieron en Venezuela, donde yo creo que ahí nos dimos cuenta que esto eran unos asesinos y que lo que querían era acabar con todo aquel que se lo pusiera, fue el 11 de abril del 2002. El 11 de abril del 2002 se da una masacre en Venezuela. Habían ocurrido varias marchas, producto de pues, militares retirados y gente de la sociedad civil, Cámara de Comercio, que estaban exigiéndole en ese entonces a Chávez de que respetara a la propiedad privada, que respetaran las instituciones y sobre todo pues él acabó con el negocio petrolero, ¿no? Porque él llegó votando a todo el mundo, eso fue un asunto en cadena nacional, no sé si sabes lo que es una cadena nacional, ellos llegaron y él cogía la transmisión de todos los canales nacionales, ¿okay? Y todos se tenían que plegar a
la transmisión de él, y él un día con un pito llegó y empezó a votar a todas las personas de Petróleos de Venezuela, que es la estatal venezolana. A despedir a las personas. Sí, gente que tenía años. En televisión. En televisión, sí. Televisaba los despidos. Sí, entonces, pues bueno, eso trajo como producto pues un paro petrolero, hubo muchos problemas y bueno, ese día 11 de abril, que era una de las tantas marchas que se habían hecho ya previamente, ese día 11 de abril se dio una gran marcha, pero te hablo que se estima que más o menos hubo como entre 1 y 2 millones de personas en la calle. O sea, imagínate tú, para que dimensiones como que la autopista La 52, desde San Juan hasta qué sé yo, hasta Montelledra, hasta Cupey, llena de gente, llena de gente. Entonces, esa marcha se pautó para un lugar y la gente decidió ir a Miraflores, que es donde está la casa presidencial. Y allí había una concentración también de gente que apoyaba al gobierno, pero era mucho más pequeña. Y ellos, Chávez decidió, cuando vio que la marcha se acercaba a donde él estaba, que era la casa presidencial, él hizo una cadena nacional para que los medios de comunicación no transmitieran lo que iba a suceder y empezó a hablar por cadena nacional y ordenó activar algo que él llamó el Plan Ávila, que era un toque de queda. Eso significaba pues que los militares que estuvieran pues en la calle o que salieran a matar literalmente a la gente. Muchos de los militares no acataron esa orden. Sin embargo, los grupos que él llamaba en un principio, antes no se llamaban colectivos, sino que se llamaban bueno, se me olvidó ahorita, se me fue el nombre, me va a regresar. Antes ellos le tenían otro nombre, que era, no recuerdo ahorita el nombre, pero bueno, esos colectivos salieron a dispararle a la gente, a reprimir a unas marchas, pues imagínate que era pacífica, gente que iba con banderas y esto, y con pitos y con cosas, y ellos desde un puente. Círculos bolivarianos. Círculos bolivarianos, correcto, eran los círculos bolivarianos. Desde un puente. Un puente que se llama Puente Yaguno, que es algo similar como el Puente Minilla, para que tengas algo, pero no es tan extenso, digamos, es más pequeñito, más o menos como una pasarela. Y ellos desde ese puente, que es algo a las adyacencias de la casa presidencial, ellos empezaron a disparar hacia abajo a la multitud que estaba de frente. Y pues ese día murieron, yo creo que entre 30 y 50 personas ahí inmediatamente. Pues bueno, eso sucedió y es ahí donde nos dimos cuenta en verdad que esta gente estaba dispuesto a todos los círculos bolivarianos. Entre ellos pues había gente detestable y empezaron. De ahí en adelante el venezolano sintió mucho miedo, obviamente, de estar en el calle. Mi mamá estuvo en esa marcha. Te estoy hablando de 11 de abril de 2002. Yo era un niño apenas. Yo recuerdo haber visto en la noticia, siendo un niño, recuerdo la gente muriéndose en la calle, literalmente, como personas se desplomaban en la calle cuando les estaban disparando en la cabeza, porque muchos de ellos, la gran mayoría, murieron con disparos en la cabeza. Bueno, me acuerdo, gracias a Dios, mi mamá, pues no le pasó nada ese día ni a mi papá, pero mucha gente no regresó a sus casas. Entonces, de ahí en adelante empezaron a surgir estos colectivos, estos círculos bolivarianos, que luego pues los llamaron colectivos y eran distintos grupos, ¿no? Había gente de todo tipo, ¿no? Y entre esos líderes había gente como Lina Ron, por ejemplo. Ajá, que me comentaste ayer. ¿Quién es Lina Ron? Lina Ron era un personaje. Mira, aquí tengo la foto producción, si la puedes ponchar. Sí. Pero puedes seguir hablando, sí. Lina Ron era un personaje que se cargaba, era como una especie, ella se entendía como una especie de Robin Hood, sí, ella creía que era pero que ella tenía un odio enfermizo contra pues, los venezolanos de clase media, de tratos sociales quizás más pudientes. Ella era una persona que tenía un reconcomio, era básicamente una persona psicópata que se juntaba con otra cantidad de delincuentes y se encargaba de reprimir todas estas manifestaciones donde a alguien pues se le ocurría solicitar pues que se respetaran los derechos humanos en Venezuela. Cosas básicas, o sea, te hablo de que no habían insumos en los hospitales, entonces la gente protestaba de que existieran insumos en los hospitales o que pues
pues el costo de la vida estaba demasiado alto o que la inseguridad estaba matando a los venezolanos, pues entonces a ellos no les gustaba eso y ellos reprimían. Y entonces aparecían en estas manifestaciones y así como unos forajidos pues mataban Y ella lideraba algunos de los colectivos estos. Sí, pero ella es una, hay muchos. Está otro caballero que también otro psicópata que le llaman Alexis, creo que es Alexis Vive, que él es también una persona que incluso fue tan descarriado que hasta el mismo Chávez lo mandó a meter preso o a darle un parado y no le hicieron nada, no pudieron. Un gordo, este era un gordito este. Creo que sí, creo que era el nombre del. Yo sé que es un tipo blanquito. Eran varios. Bueno, existía el colectivo Tupamaro, que era uno de los más terribles. Estaban pues los de Lina Ron. Existían, bueno, de todo tipo. Habían varios colectivos, sobre todo, te estoy hablando de la ciudad de Caracas. Claro. En Venezuela hay 23 estados, te podrás imaginar. Habían organizaciones Y esto lleva desde el 2002, me estás diciendo, ¿no? Sí, ya como por el 2001, 2002 empezaron. Y de ahí en adelante, pues bueno, esto ha sido como un vía crucis para nosotros los venezolanos, en donde hemos tenido que sobrellevar, no solo enfrentar a las fuerzas policiales del régimen. Pues mucha gente nos pregunta, pero ustedes no salen, ¿por qué no hicieron esto si eran tantos? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque, bueno, la verdad es que una revolución desarmada es muy compleja, ¿verdad? Tuviste lo que hicieron. No tienen armas, ¿no? No teníamos armas porque eso fue una de las cosas que hizo Chávez, que fue que acabó con el porte privado de armas. Tú no podías tener o no puedes tener armas en Venezuela. Entonces, además que acuérdate que Venezuela venía de una era de democracia. Nosotros cada 4 o 5 años elegíamos un nuevo presidente y ya, simple y llanamente. Pero esta gente se quedó, porque así es la izquierda. Se queda. Tú lo ves llegar, pero no lo vas a ver salir. Y a mí me parece que, ¿verdad?, que ellos institucionalizaron este control de la fuerza. Por lo menos pues, en términos tácticos fueron muy hábiles en crear a través de estos grupos paramilitares un control absoluto de todo, que fue poco a poco hasta que ya tenían un control de absolutamente todo, expropiando la propiedad privada, quitando la libertad de expresión, expropiando los medios de comunicación, que, ¿verdad?, como me contaste ayer. Y me sorprende mucho la reacción luego del evento de lo de Maduro este fin de semana, que yo escuchaba a mucha gente diciendo como que yo odio a Maduro, pero creo que no le toca a Estados Unidos, que antes que todo es la soberanía de los pueblos. Y se van a mucho la soberanía de los pueblos. Y yo digo, pero es que el pueblo venezolano no es soberano. No. No lo era desde el 2002. No. El soberano era el chavismo, que se imponía porque no le daba explicación a nadie, se impone. Eso es lo que es el soberano, el que se puede imponer. El pueblo venezolano no es soberano hace tiempo. Y lo que te escucho decir es que el pueblo venezolano no podía llegar a ser el soberano si no venía alguien de afuera que lo ayudara. Sí, porque pues tú viste que nosotros hicimos elecciones el año pasado. Sí. O sea, ¿dónde reside la soberanía? Pues Que tienen la fuerza. se supone que pues en el colectivo en el que votas, ¿no? Tú votas y recibes, exactamente. Supone, el pueblo es el que decide quiénes van a ser sus mandatarios. Nosotros votamos y pues abismalmente, y eso que te voy a decir un dato importante. Uno, que no permitieron de que María Corina, que es nuestra líder, fuera candidata. Exacto. Por eso es que tenemos al señor Edmundo González, que él, dicho sea de paso, él no era la primera opción. Ella, cuando le dicen que no puede ser la candidata, a pesar de que hizo unas primarias, porque pues tan demócrata fue, que hizo unas primarias y las ganó abismalmente por 90%, le dicen que ella está inhabilitada, ella elige una sustituta y luego le dijeron que la sustituta tampoco, todavía no sabemos por qué. Entonces, a última hora, pues yo ya tuve que escoger al señor Edmundo González, que lo ha hecho muy bien, y que, pues bueno, los venezolanos que votaron, solamente pudieron votar los venezolanos que estaban dentro de Venezuela. Y aún así ganó con una diferencia abismal de 70%.
Imagínate si nosotros hubiéramos podido votar, porque no es poca cosa. La diáspora nuestra son 8 millones de venezolanos. Y pues estábamos hablando que más o menos como el 90% de la población hubiera votado por ella. Entonces, nosotros hemos intentado todas las vías. Bueno, lo único que no se ha intentado es guerrilla, porque bueno, está desarmado. El martirio. No va a tener Ir allí a acostarse a que te peguen 3 tiros. Exactamente, o huir. Bueno, huir, como sucedió, como muchos tuvimos que huir de nuestro país. La palabra huir no me gustaría usarla, pero sí ir. Pero lamentablemente es la verdad, defectar. porque es que sí, es desertar, aunque uno nunca se desertar, sí, de nuestra patria, porque siempre la llevamos en nuestro corazón, y eso es un... Tú me preguntabas al principio, o sea, ¿cómo nos sentíamos los venezolanos? O sea, ¿cómo tú te sentirías si cada vez que tú hablas y tú con tu acento puertorriqueño, yo te diga, ya, hermano, Puerto Rico, ese país sí era lindo, de verdad? Y cada vez que tú hables de tu país, que entiendo que seguramente lo amas, alguien te recuerda con pena. Ay, bendito. Ay, bendito, exactamente. Lo que le pasó. Lo que le pasó a Venezuela. Venezuela es como decirte, tú puedes ser, bueno, aquellos que amamos nuestro país, tú puedes conseguir éxito económico, éxito a nivel personal, familiar, en tus estudios, pero un venezolano nunca se siente pleno en verdad hasta que no vea a su patria avanzar. Y yo por lo menos hablo por mí. Yo, por más de que he conseguido muchas cosas que he querido en la vida y que le doy gracias a Dios porque nos los ha permitido, eso era como un sí pero. Un sí pero. Y es algo, no sé, algo a lo mejor psicológico, pero hasta que nosotros no consiguiéramos, hasta que no lo consigamos, porque todavía falta un tramo, porque este es el inicio. Y hablaremos de eso. No vamos a sentir que vamos a poder pasar ese trago, porque siempre va a estar esa espinita de que... Y ese es el punto, ¿no? Como que, sí, ¿verdad? Los que somos democráticos creemos que quien debe tener el poder es la gente, es el pueblo, dentro de unos procesos y unos sistemas y unas reglas, ¿verdad? No es una tiranía ahí de la mayoría, pero unos procesos que quedó claro en las elecciones pasadas que quien manda es el que tiene las pistolas. Esa es la realidad. Exacto. Y entonces tú puedes decir, yo deseo que el pueblo sea el soberano, pero tu deseo no lo hace realidad. O sea, por eso yo digo, la soberanía no es quien lo declara, es una condición de quien tiene la capacidad de imponerla. Y quedó claro en las elecciones pasadas que el único que podía hacerlo era el chavismo. Exacto. Y que para volver a devolverle ese poder al pueblo venezolano, necesitaba venir una fuerza de afuera. Es que es la realidad. Lamentablemente, sí. Esa es la realidad. Ojo, hubo intentos de parte de venezolanos patriotas que sí alzaron la voz, incluso hasta las armas, para intentar de restituir la democracia en Venezuela, pero fueron fallidos por pues, múltiples factores, ¿no? Está el caso de Oscar Pérez, que fue un héroe, definitivamente, una persona que lo asesinaron vilmente en una casa donde se estaba resguardando. Él fue un policía carta cabal, un tipo de verdad admirable y de los mejores de la institución. Y él decidió que, pues a pesar de ya años, porque eso sucedió creo que en el 2017, 2018, yo creo que fue para allá más o menos el 2018, él se alzó junto con otros compañeros de la institución policial. Pero era un policía que te hablo de, digamos, como de fuerzas especiales, ¿ok? Y ellos decidieron, lo primero que hicieron fue que llevaron un helicóptero de la policía y desde allí lanzaron como unas bombas sonoras, no ni siquiera fueron unas granadas ni nada, al Tribunal Supremo de Justicia con unos mensajes llamando a la activación del artículo 350 de la Constitución venezolana, que ese es el desconocimiento de cuando se pierde el hilo constitucional, el pueblo retoma a través del artículo 350 de la Constitución, y es para la restitución de eso, de que ejerza el soberano, que es el pueblo, nuevamente la soberanía pues de Venezuela. Entonces él llamaba a esa activación del artículo 350.
que es la constitución que el mismo Chávez promulgó, ¿no? O sea, ellos mismos lo estipularon. Entonces, esa persona hizo varias cosas, Óscar Pérez, junto con su equipo táctico, en donde tomaron incluso cuarteles militares, cosa que sin matar a un solo militar. Ellos le quitaron las armas, los amordazaron y enviaban sus mensajes por las redes sociales. Mucha gente dudó de él porque creían que era un montaje. Entonces, este señor Óscar Pérez, a pesar de que no había matado a nadie, él aparecía, como digamos, como un justiciero, aparecía en las concentraciones. En ese momento había muchas marchas, muchas concentraciones, y la gente lo empezó a ver como alguien que tenía la capacidad de como devolvernos. ¿Por qué? Porque tenía el poder de las armas y tenía la preparación, cosa que nosotros no poseíamos como pueblo, ¿no? Desarmado. Y pues dicen, alguien lo delató, él dio una entrevista a alguien, pues hay muchas especulaciones, pues si lo buscan, Óscar Pérez, rápido van a dar con todas estas teorías, y triangularon la ubicación donde él estaba y él lo empezaron a acribillar, pues básicamente. Él estaba junto con otras 3 o 4 personas, entre ellas una mujer que estaba embarazada, y eso no le importó a esta gente viles. Ya te estoy hablando ya Maduro. Y ordenaron matarlo dentro de esta casa donde estaba, a pesar de que él transmitió en vivo que él se estaba rindiendo. Él, junto con una bandera blanca, básicamente diciendo, me estoy rindiendo. Esto fue en vivo completamente. Y ellos, pues como no podían entrar porque eran cobardes, en vez de entrar y sacarlo y apresarlo, lo que decidieron fue dispararle con RPGs y esto, y con bazucas, y acabaron con la vida de ese pobre hombre, que pues fue un héroe y sigue siendo, siempre será un héroe para nosotros, Óscar Pérez, y todas las personas que lo acompañaron. Debe estar muy contento allá en el cielo ahorita viendo lo que está sucediendo, exactamente. Entonces, para que tengas para que la gente entienda el calibre de la vileza de esta gente, porque ahorita tú ves a Maduro bailando y haciéndose el chistoso, el carismático, y dice, bendito, pero es tipo simpático, y que pues los americanos lo que quieren es el petróleo, porque yo sé que ese es más o menos el discurso, pero óyeme, Venezuela, la cifra de gente que mataron en las protestas y que mataron también en los calabozos del Helicoide, del SEBIN, que son los calabozos que manejan allí en Caracas y otras ciudades de Venezuela donde meten a los presos políticos, ha matado de a miles de personas. O sea, te estoy hablando Basil da Costa, Robert Redman, Geraldine Moreno, te estoy hablando de Nomar Lander, Óscar Pérez. Te estoy hablando de gente de carne y hueso, que los mataron vilmente con un tiro en la frente, y 9 millones de personas que se tuvieron que ir. 9 millones que se tuvieron que ir, más todas las personas que quizás tú y yo no sabemos. Que eso para mí es lo interesante pues, y triste. Y yo creo que no se acaba de entender cuán malo era lo que estaba sucediendo. Es, que no se ha acabado, es lo que está sucediendo allí. En Venezuela. Un economista que a mí me gusta mucho, lo hablé en el podcast con Mike, Juan Ramón Rayo, economista español, liberal, capitalista, de derecha. Él hizo un episodio hoy diciendo que el colapso económico que trajo el chavismo, que fue 75% de la productividad del país, se perdió 75%, sí, es peor que el colapso económico que tuvo Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, se lo creo. Esto es una escena de guerra, lo que se estaba viviendo en Venezuela. De 9 millones de desplazados, presos políticos, colapso económico, hambruna, pobreza. Eso es lo que estaba pasando allí. Eso es lo que el orden mundial y la comunidad internacional y todas las babosadas que hablan, eso es lo que se permitió bajo ese orden. Y que vengan a decir ahora que si no se siguieron algunas reglas y que si lo que quieren es petróleo y qué sé yo, ¿dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban todas estas personas y todos estos líderes y todas estas reglas que supuestamente están para proteger a los pueblos cuando estaba pasando todo esto? Mira, para que tengas una idea, Dubái, lo que es hoy en día los Emiratos Árabes Unidos, Dubái se construyó más o menos que como en el mismo periodo de tiempo que ha durado que duró el chavismo, no el madurismo, hasta la muerte de Chávez en el 2012. Más o menos como en 15 años. 14, 15 años. 14, 15 años. Y tuvieron el
precio del barril de petróleo, igual que que tuvo Venezuela, exactamente. ¿Qué es hoy en día Dubái? ¿Y qué es hoy en día Venezuela? Ellos tuvieron ingresos incluso inferiores al nuestro, porque producían menos petróleo que lo que producía Venezuela. Al principio. Exactamente. Sí, ahora no. Exactamente. Pero, pues, ahí te hago la comparativa. Entonces, imagínate tú que Venezuela haya tenido la capacidad de convertirse en Dubái y que seamos lo que es hoy en día el país. Sin embargo, bueno, tenemos la esperanza de que ahora vamos a echar para adelante con nuestra nación, pero el desfalco de Venezuela se estima más o menos como por casi 300.000 millones de dólares, más o menos 400.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de casi $1 trillón en desfalco a la nación. Es una suma absurda. Es algo que no llegamos ni siquiera a dimensionar esa cantidad de dinero. ¿Cuán metidos estaban otros países extranjeros? China, Irán, Cuba, Rusia, estaban metidos ya en Venezuela, están metidos al día de hoy. ¿Cuán metidos estaban en la industria petrolera? ¿Verdad? Porque dicen, viene Estados Unidos por el petróleo y yo escucho que pero ya habían otros por el petróleo allí, como dice, no sé si viste el video viral del muchacho en Madrid, el jovencito, sí, que dice, ¿y qué tú crees que estaban los chinos aquí buscando la receta de la arepa? Sí, me imagino, eso es lo que creerán. Y si estaban buscando, y si en verdad estaban en Venezuela para producir, pues entonces muy mal les fue. Porque si nosotros estamos, o pues nosotros no, la gente que anda preocupada o que anda trasnochada por el petróleo venezolano. Yo no sabía que había tanta gente preocupada por el petróleo venezolano, me entero. O sea, de ahora en adelante. Sí. Y pues entonces, con los chinos y los rusos y los iraníes no nos fue tan bien, porque si tuvimos que salir 9 millones de venezolanos de Venezuela huyendo de la pobreza, de la necesidad, del hambre, entonces, oye, creo que es hora de buscarse unos nuevos aliados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y estaban metidos? Oh, por supuesto que sí. Bien metidos. Por supuesto que sí. Empresas petroleras, Rosneft, China, Irán, pues todo el mundo, pues, bebiendo de la teta del petróleo venezolano. Porque entiéndase que eso es la verdad. O sea, si Venezuela fuera un país pobre, ninguno de esa gente estuviera ahí metido. Es la verdad. Y la industria petrolera venezolana, que dicho sea de paso fue en gran parte diseñada o ayudado pues, por las empresas norteamericanas que llegaron a principios del siglo XX. Por eso que nosotros somos tan buenos jugando pelota. Porque en los campos petroleros, los americanos nos enseñaron a jugar béisbol. Ah, sí, esa es la historia. Obvio. Y por eso es que Venezuela juega béisbol y no juega fútbol, a diferencia del resto de los países del sur. ¿Verdad? En Colombia no se juega tanto béisbol. Nada. No es como en Venezuela, que es una potencia. Ahora como que sí hay un poquito más de béisbol y esto, pero comparado con Venezuela. Es una potencia. Sí, señor. Sí, señor. Ese es nuestro país. En Ecuador nadie juega. Nadie juega béisbol. Los únicos... nunca me había preguntado por qué. Es por eso. Y fue básicamente, claro, porque los americanos que pues habitaban en Venezuela que trajeron el béisbol y enseñaron a esos obreros en los campos petroleros a jugar pues el pasatiempo número 1 de Estados Unidos. O sea que entonces, la industria petrolera venezolana tiene una influencia esencial, una raíz esencial en la inversión estadounidense. Incluso voy más allá. Venezuela, con ese flujo de petrodólares que le entraban pues, durante, pues como te digo, a mediados y a finales ya de pues, todo el siglo XX, en los años 70 se dio un programa de becas que se llamó Gran Mariscal de Ayacucho, en donde enviaban a venezolanos destacados en los estudios que aplicaban para estas becas y se iban al extranjero a estudiar pues distintas profesiones. Entre ellos, muchos de ellos, una gran cantidad, fueron ingenieros petroleros, claro, que acudieron a las mejores universidades de los Estados Unidos a educarse y versarse sobre el tema petrolero. Y hoy por hoy, no es por jactancia, pero uno de la gente que más sabe de petróleo son los venezolanos. Si te quieres buscar una persona que sepa petróleo, búscate un venezolano. Y entre las compañías de petróleo más grandes
del mundo, búscate en Arabia Saudita, en Estados Unidos, en Texas, en donde tú quieras, siempre vas a encontrar venezolanos en áreas administrativas y gerenciales. Sí. Porque eso a ti eso de que Estados Unidos está aquí por el petróleo. Pero para que tú veas el gran beneficio que se otorgó gracias a nuestra alianza con los Estados Unidos, porque Venezuela siempre fue, el principal aliado de Venezuela siempre fue Estados Unidos. Es más, te voy a decir más. El 40% se estima que del petróleo que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial fue venezolano, al punto de que hubo submarinos nazis que llegaron a las costas del Caribe y atacaron varios buques petroleros venezolanos donde murieron venezolanos porque sabían que de ahí de donde vendía el combustible. Y nosotros, sí señor, Venezuela siempre ha sido un aliado de los Estados Unidos en ese aspecto y bueno, ¿y esto cambió con Hugo Chávez? O cambió entre comillas, porque Hugo Chávez él le decía a George Bush, le decía Mr. Danger y le decía que era que sí, lo llamaba el diablo y esto, pero por el otro lado le estaba vendiendo el petróleo y recibiendo los cheques. Entonces, él hablaba del imperialismo, pero ¿con qué se estaban llenando los aviones norteamericanos que digamos que bombardearan Libia o Siria? No eran hubo una expropiación de ConocoPhillips. Sí, después hubo expropiación no solo de ConocoPhillips, sino de Kellogg's, de unas tantas empresas, Cemex de México, hubo de todo tipo de expropiaciones. Imagínate, si hubo a las empresas extranjeras, más aún a las empresas locales y a los pobres venezolanos comerciantes que le sacaron y regional, me imagino que a los agricultores. Entonces, lo que dice el presidente Trump tiene toda la razón. En verdad, sí, la industria petrolera que habían instalado las empresas norteamericanas, pues este señor las expropió, Chávez las expropió y nunca les hizo un resarcimiento apropiado de sus propiedades. Y él está velando por los intereses, obviamente, de su y destruyeron la producción. Exactamente. Y obviamente destruyeron la producción, destruyeron la industria, como te hablé también. Ellos votaron a personal calificado. Toda esta gente que trabajaba en Petróleos de Venezuela los votaron. Eso tú me lo mencionaste ayer, o no sé si fue la compañera que estaba en la actividad, que mencionó que Lina Ron en algún momento era la jefa de recursos humanos de PDVSA, o es la que estaba entrevistando para contratar a las personas en la compañía. Sí. Bueno, a veces pero estoy seguro que sí, porque mira, para tú trabajar en Petróleo de Venezuela tenías que marchar por Chávez y luego pues por Maduro y tenías que pararte firme, al igual que todas las personas que trabajan en una institución de gobierno. O sea, todos ellos tienen que jurarle lealtad al político. Mira, en Venezuela había una cosa tan absurda que si tú ibas para una oficina de gobierno, primero que te ponían una foto, un cuadro donde se le veían los ojos a Chávez, así, después de muerto, y te ponían un cartelón, así como que no se puede fumar, o no se permiten armas, un cartelón que decía, aquí no se habla mal de Chávez. No te creo. Te lo juro. Sí, te creo, pero... Sí, te lo juro. Es algo tan absurdo como eso. Aquí no va a buscarlo. Eso eran cartelones que te lo... Y es más, yo creo que todavía los tienen. De buscar aquí. Sí. En esta alcaldía no se habla mal de Chávez. Créalo o no, eso es así. Y bueno, mira, en Venezuela ahí te puedo contar tantas cosas, tantas anécdotas, gente tan miserable. En Venezuela nosotros hicimos una vez un referéndum consultivo para, a mitad de término de periodo de gobierno de Chávez, llamar a unas nuevas elecciones, ¿verdad? Para eso, la Constitución estipula que pues, los ciudadanos pueden recoger firmas para hacer ese referéndum consultivo y llamar a nuevas elecciones a mitad de término, como unas midterm. Eso lo dispone nuestra Constitución. Entonces, la gente iba recogiendo firmas y esto, qué sé yo. Eso como se llevó a la institución del CNE, que era el Centro Nacional Electoral, y tuvieron ellos acceso a esto. Hubo personajes como un señor llamado Luis Tascón, y él cogió toda la información de todas esas personas y las personas que trabajaban para instituciones de gobierno o que trabajaban para empresas que estaban vinculadas de una u otra forma con el gobierno, él las hizo públicas y ordenó el despido masivo de todas esas personas que allí aparecían.
Para llamar el referéndum. Ahí te hablo de millones. Y toda esa gente quedó en la calle. Para que tú veas el nivel libre de miserables que había. Y no solo eso, pues gente como Maduro mandó a matar. O sea, cuando Venezuela en las protestas del 2017, yo recuerdo clarito, Maduro bailaba mientras venezolanos literalmente los estaban velando por haber muerto. O sea, te digo muchachos, o sea, en las calles los tenían presos. Y él estaba bailando, así como lo viste bailando estos días, que se le acabó ya el baile. Sí, y cantando. Y cantando. Y él lo juró. Bueno, el año pasado, cuando las elecciones, él dijo, lo que no podamos por los votos, podremos por las balas. Entonces, es el calibre de ser humano del que te estoy hablando. Ok. Vamos entonces a aterrizarlo a lo que está sucediendo ahora. Ok. Porque pues, todo esto es cierto, pero al final hay un realpolitik, hay un mundo real. Y el chavismo sigue siendo el poder en Venezuela, porque es el que tiene la fuerza, ¿no? Y los militares están con ellos. Claro, son 26 años de adoctrinamiento y de control. Y de control, y se institucionalizó, y hay familias, generaciones, y hay poder. El poder real lo tiene el chavismo. Yo creo que eso es lo que se refería a Trump cuando él menciona que María Corina no tiene el respeto. Yo no creo que él se refería al respeto popular, sino él está pensando en el respeto de los que tienen las pistolas. Obviamente, sí. Porque al final del día, para que esta transición funcione, no puede alzarse una guerra civil. Y no es lo que queremos tampoco. Eso es catastrófico. Y por eso tiene que haber una transición. Y en esta parte del juego, los que son útiles son los que aún tienen poder. Esos son estas figuras que voy a decir algunos nombres. Si se me queda alguno, me lo incluye. Y quisiera entender quiénes son estas personas y cómo es el tablero de poder ahora mismo en Venezuela. Y pensando que el objetivo es una transición a la democracia y a la libertad, ¿cómo se juega ese tablero? Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, que es el hermano, entiendo, de Delcy Rodríguez, Vladimir Padrino. Esas son las 4 figuras que más se escuchan. No sé si se me queda alguna otra que sea del chavismo. Sí, yo creo que de las figuras de mayor poder esas serían las 4. Hay otras figuras también como el fiscal general, Tarek William Saab. Está también Freddy Bernal, que es otra persona de verdad detestable, miserable y esto, pero ellos no tienen el control que quizás o el poder que tienen estos 4 que tú mencionas. Y yo creo que lo que sospecho es que la administración de Trump lo que viene a hacer es, algunos de ustedes tienen que descifrar esto, quitar el chavismo de las instituciones. No sé cómo lo van a hacer, vamos a mirar para el otro lado. No me importa, Trump lo va a decir de duro, a mí no me importa, pero ustedes tienen que asegurarse, algunos de ustedes, que esto se quita el chavismo de las instituciones para poder empezar a transicionar y me protegen la inversión petrolera, ¿verdad? Estas cosas están yendo de la mano. ¿Lo ves igual? ¿Cómo tú ves que esto se empieza? ¿Y quiénes son las figuras que van a poder, que va a poder lograr eso? Mira, sin duda alguna, quizás este no es el escenario que nosotros desearíamos porque quisiéramos salir de ellos inmediatamente, pero el presidente Trump, dentro de su sabiduría, es un tipo que es pragmático y él sabe que una cosa es que uno se quiere aliar con los buenos, pero hay veces que hay que lidiar con los malos. Y esto es un desastre que creó el chavismo. Entonces yo creo que él está no solo sometiéndolos a ellos del hecho de que ellos saben que eventualmente van a tener que enfrentar a la justicia, sino que los está haciendo limpiar el reguero. Eso. Sí, exactamente. Limpien lo que ustedes hicieron. Entonces, Dios quiera que las cosas se den bien. Esas no son gente en verdad de confiar, pero el presidente Trump no es una persona con la que tú vas a jugar. Ya bien lo dijo el secretario Rubio. Tú no vas a jugar juegos con él. You don't play games with Trump. Y lo demostró. Ahí fue donde ellos lo calcularon mal. Ellos creían que eran otras administraciones. El régimen, ¿te refieres? Exacto. El gobierno de Maduro creía que estaba lidiando con administraciones anteriores que pues emitían comunicados, habían sanciones y ellos las validaban. Sí, y ellos saltaban las sanciones, pero pues se equivocaron. De hecho, el hijo de Maduro salió diciendo en un audio que pues como que se confiaron. Yo digo, wow, a mí me impresiona cómo se confían con una persona como Donald Trump. Entonces, Donald Trump está haciendo lo correcto
María Corina goza de el respeto, la admiración absoluta de todo el pueblo venezolano. Si hay elecciones libres, no hay duda que ella fuese. Sin duda. O sea, no hay otra figura política, por eso es que hay que conservarla también, de verdad, y salvaguardar su integridad. Porque ella aglutina, de verdad, el deseo de todos los venezolanos. Pero porque la oposición venezolana está, pero está bien, dividida, fragmentada y además está invadida por todo este mismo también del chavismo. Muchos de ellos se vendieron. María Corina no. María Corina nunca se vendió. ¿Y tú crees que hubiese sido un error de la administración Trump decir, y ahora María Corina Machado es quien va a liderar esta transición? No era el momento y no tiene el poder para hacer nada. O sea, pero exacto, que una cosa es cómo lo ejecutaba. Una cosa es la película de Disney. Exactamente. Entonces, ¿cómo tú ejecutas, ejemplo, una transición si tú no tienes las armas, tú no has el apoyo militar? Entonces quedó demostrado que pues ella goza bueno, fíjate cómo la tuvieron que sacar. Entonces ella goza del apoyo popular, pero no tiene el apoyo quizás institucional de las armas, o es lo que nosotros hemos visto de las armas. Y la forma como los políticos mandan es controlando el monopolio de la violencia. El monopolio de la violencia en estos momentos lamentablemente sigue estando chavismo. Ojo, que ahora ellos se dieron cuenta de que tus acciones tienen consecuencias. Primera vez que ellos, por eso que te dije, te hablé del llanto, primera vez que ellos ven lo que se siente de este lado, ¿verdad? Ahora se sentó un precedente, ellos ahora tienen que pensar bien sus acciones, de que antes, bueno, tú torturabas, matabas, todavía hay presos políticos en Venezuela, son casi 1000. Sí, no cuidado con lo que suceda. Cuidado con lo que suceda con esa gente. Esperemos en Dios de que no le suceda nada. Pero que no se atrevan a tocarlo porque yo sé que ya ellos se dieron cuenta de que botan sangre también. Sí, la consecuencia la van a vivir en vida. Ya no es el juicio final, hay un juicio antes. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a ver qué Pero entonces vamos por las personas. Diosdado Cabello. ¿Quién es él? Diosdado Cabello, una de las personas más enfermas y psicópatas que ha habido en la historia reciente de Latinoamérica. Eso es una persona que se ha encargado personalmente de acabar con la vida de muchos venezolanos y extranjeros también. Es una persona que no es cero de confiar. O sea, es una de las personas, yo te diría que hasta pudiera ser hasta más malo que el mismo Maduro. O sea, él que es una persona que controla una parte de la institución gubernamental y militar especialmente. Él y los colectivos armados, todos les rinden. O sea, que la parte de la arma, la fuerza, la milicia... Ha Diosdado Cabello, claro que sí. Él es la cabeza de eso. Él es una de las cabezas, pero yo diría que una de las más fuertes. Y sobre todo el narcotráfico. Más fuerte que Maduro, ¿no? En ese mundo. Sí, él es... Bueno, yo no sé si en algún momento tú llegaste a ver la entrevista de un narcotraficante. Yo creo que el primer narcotraficante que habló del cartel de los soles, un narcotraficante venezolano que lo cogieron en Colombia, llamado Walid Maclet, él por allá en el 2011, 2010, él menciona el poder de Diosdado Cabello de acción a nivel de narcotráfico y con todos estos grupos paramilitares. O sea, si hay una persona de verdad a la que hay que tenerle cuidado es a Diosdado Cabello. So que él no va a ser el gran moderador que limpia. Para nada. Ok. Delcy Rodríguez. Bueno, Delcy Rodríguez... Ella es la vicepresidenta. Ella es la vicepresidenta y la escogieron específicamente. Él sabía que si eventualmente sucedía algo, ella era la persona, porque es una persona educada en Francia. Entonces es como, a diferencia de estos tipos que son como unos gorilas malandros y esto. Ella es más tecnócrata. Es más tecnócrata y entonces se ve como un poquito más sofisticada que el resto. Puede ir a un restaurante en Suiza. Sí, no, y entonces Diosdado no puede ir a un restaurante en Suiza. No, porque carece del discurso, carece de los modos, de los... Sí, imagino que Diosdado tiene mucho resentimiento de eso, de las clases. Sí, sin embargo, ella es una gran resentida también, porque el papá de ella y de Jorge Rodríguez, que es su hermano, Jorge Rodríguez padre, fue un comunista guerrillero, ¿verdad? Que, mira, casualmente, ellos secuestraron al presidente de Owens, Illinois, que era una empresa petrolera
había en Venezuela. El papá de ellos Delcy dos es un guerrillero comunista que secuestra al ejecutivo de una empresa petrolera americana. Norteamericana, sí señor, y lo tienen... En los 70, algo así, en los 80. Sí, lo tienen secuestrado durante 3 años, entiendo que es así. 3 años. Ese ¿Cómo pobre se hombre. llamaba la empresa? Espérate. Aquí la gente va a estar dándole pausa y buscando como yo te lo garantizo. Sí. Jorge Rodríguez, Owens, ¿qué? Illinois. Entiendo que era así. Secuestro. A ver. Vamos a preguntarle a qué leí ahí. Digo, no es que estoy dudando, pero entre el vínculo entre Jorge Rodríguez y la empresa estadounidense se centra en el secuestro del ejecutivo estadounidense William Nighhouse. Correcto. En 1976. Ese es el papá de Delcy Rodríguez. El papá de Delcy, de Jorge Rodríguez. Él ejecutó ese junto con otras personas, ese secuestro, y lo tuvieron secuestrado durante varios años. Y ese caballero, ese señor Jorge Rodríguez, luego pues él lo apresan las fuerzas institucionales de aquel entonces, de Venezuela, y él aparentemente muere de un infarto producto, dicen ellos, de unas torturas que le hizo la policía. Y el señor murió de un infarto. De la policía venezolana. Exactamente. Aparentemente la policía venezolana lo torturó, según ellos dicen. La policía venezolana lo niega, no hay de verdad registro, pero bueno, hay muchos libros que hablan de eso y ellos han confesado de que el chavismo y la toma de poder, porque entre los dos ellos han tenido distintos cargos pues durante el chavismo. O sea, por decirte que Jorge Rodríguez fue el presidente del Centro Nacional Electoral, imagínate, el imparcial Jorge Rodríguez, tan imparcial que terminó luego siendo vicepresidente de Venezuela y también ahora pues presidente de la fulana Asamblea de Venezuela. Desde Chávez y desde Maduro. Sí, pero entonces son una gente bien que vienen con un rencor, un reconcomio hacia la institucionalidad venezolana que existía antes. Y este es como su venganza personal. Ahora bien, ¿qué tan puede ser ellos de confiar? A ver, ellos son moderados, dicen. Bueno, el New York Times menos violento. ¿Tú no viste que el New York Times dijo que ella era la moderada? Hace tiempo que ellos vienen de hace varias semanas, antes de que esto sucediera, ellos venían como vendiendo la imagen de ella. El New York Times diciendo que ella es Delcy la moderada. Ella es la única que podía ser... Digo, yo creo que moderada en el chavismo no creo que hayan moderado. No hay moderados, ellos todos son radicales. Del chavismo. Yo creo que lo que se refieren es racionales, de que si le metes suficientes amenazas, incentivos correctos, puedes forzarlos a actuar de cierta manera. Se supone que los más menos radicales erráticos, o los más incendiarios eran tipos así como Diosdado Cabello, militares, o Frei Bernal, pero pues fíjate, mira, se le metieron, le sacaron al presidente y no hicieron nada. Entonces lo que ellos necesitaban era incentivo. Ellos lo que necesitaban era, mira, para cada acción hay una reacción. Tú le sigues metiendo la mano a la jaula y a ti nunca te han mordido. Pero entonces viste como a tu compañero le metió la mano a la jaula y les arrancó la mano. Entonces ahora te da miedo meterle la mano a la jaula. Eso fue lo que le pasó. ¿A quién tú crees que le da miedo? Esa es la pregunta. A todos, porque... ¿A quién es más miedo que le da de este grupo? Que tú puedes decir, esa es la persona que yo voy a usar para limpiar esto. Lo que pasa es que ellos todos tienen tienen familiares afuera, tienen gente que me imagino que les importa mucho y por eso además intereses personales, financieros, y entonces pero esos son los que son más fáciles de decir, porque yo no voy a molestar con tu, pero esto es lo que necesito. Correcto, entonces yo creo que todos ya vieron que pues cuando Trump promete algo lo cumple, entonces yo creo que ahora ellos están haciendo como un giro 180 de su política de guerrerista y de radicalismo. Ahora están todos optando por bailar al son que le toque los Estados Unidos para poder garantizarse un retiro en Turquía o en Bielorrusia o donde ellos deseen. Pero pues hay gente, por ejemplo, como Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es una persona que está solicitada. Bueno, la mayoría de los que me mencionaste están solicitados por la DEA. Y están en el juicio, ¿no? Porque el juicio no es solamente contra Maduro. Cuando sale ¿cómo se llama eso? El indictment. El indictment que sale el gobierno de los Estados Unidos contra Nicolás Maduro, sale creo que Diosdado Cabello y otras personas. Todos. ¿Las Rodríguez también salían? No, ellos no.
Okay. Entonces, por eso es que, fíjate, la figura, entonces ahí hay algo. Entonces, pero, por ejemplo, Diosdado Cabello ha cometido delitos de lesa humanidad. Entonces ya ni siquiera es... No, yo no creo que sea el personaje. Entonces, Vladimir Padrino, no sé quién es. Él también tiene recompensa. Él es un nombre peligroso. Sí, nada más imagínate con ese nombre. Vladimir Padrino. Él es el jefe de la institución militar, básicamente. ¿Ah, sí? Él es el que controla la bota militar y él es el que... Pero una figura importante. Y él, sí, muy importante. Él es el ministro de la defensa, entiendo, de Venezuela en la actualidad. Padrino López, sí. O ministro de Interior y Justicia. Creo que es ministro de la Defensa actualmente. Y bueno, él controla... People's Power of Defense for Venezuela. Sí. Okay. Ministro de la Defensa. Entonces, pues bueno, sin embargo, él no es un tipo quizás tan vocal como Diosdado Cabello, ¿verdad? Ni tampoco como los Rodríguez. Es un tipo que se ha pegado como a la institución militar y obviamente a la figura de ser alguien aliado y que le debe pues toda su amor y fidelidad al chavismo, ¿no? Pero más allá ¿Alguno de estos tú crees que participó en cooperar con Estados Unidos? Porque Maduro dormía creo que en casas distintas todos los días. O sea, la misión, aquí hay inside job, obviamente. Claro. Alguien tuvo que haber colaborado. Quizás no es alguien de los grandes, quizás es mediano o lo que sea, pero... Bueno, no lo digo yo, lo insinuó su propio hijo. El hijo de Maduro dijo que la historia, o sea, estoy parafraseándolo a él, la historia dará a conocer quiénes nos traicionaron y quiénes traicionaron a su papá y esto qué sé yo, obviamente que hubo un inside job, obviamente que hubo una traición y yo creo que hubo una traición producto de que si no lo traicionaban, ellos iban a ser traicionados por el mismo Maduro. Acuérdate que Maduro tenía ya varios... Bueno, Trump dijo que tuvo luego otras conversaciones con Maduro, donde le insistieron de que se entregara o que se fuera pues al país que él decidiera. Incluso creo que habían barajado España, Turquía y esto qué sé yo. Eso iba a ser obviamente a cambio de algo, ¿no? ¿Y a quién iba a entregar Maduro? Entonces, a lo mejor, pues los otros le dijeron, mira, está dispuesto a entregarlos a ustedes, pero no está dispuesto a entregar los otros. Esta negociación tiene un deadline y es hasta esta fecha. ¿Tú estás dispuesto a darme algo mejor? Tú estás aquí, aquí está tu nombre. No me digas, el presidente obrero está dispuesto a entregarme a mí. No, yo lo entrego primero a él. Ok, sí, lo que se ve, como te estaba contando ayer, que me puse a analizar en España o distintos lugares, ya empezaron a salir otros ejemplos que pudieron transicionar de dictaduras a democracia y cómo se lleva a cabo eso. Y hay distintos modelos, pero casi siempre es como una figura que es parte del régimen actual, que es quien es capaz de... No es una figura que va a ser heroica ni nada, pero es alguien que es capaz de ir limpiando y transicionar lo suficiente para que luego se dé la elección y gane el que sí es popular y sí es querido y quizás el héroe, el primero, whatever. Claro. Y yo creo que eso es lo que se está buscando hoy. ¿Quién va a ser esa o esas personas que verdaderamente nos pueden transicionar de el mierdero que crearon a una posición donde sí se da a cabo un proceso democrático que se respeta y se comienza a sanar? Ese es lo que yo creo que esa es la dicotomía que está teniendo la administración. No dicotomía, ese es el reto bueno, pudiéramos especular, pero yo no me atrevo actualmente a decir un... Quizá alguien que no es ninguno de los grandes, quizá hay un mediano ahí que es suficientemente... Sí, pero definitivamente tienen que dar pasos y demostrarte que están a la disposición de colaborar. Lo primero que debería suceder es liberación de los presos políticos. O sea, entre ellos el yerno de Edmundo González Urrutia, que está preso desde el año pasado. Que la familia ni siquiera lo ha podido ver. El yerno, o sea, cuando la gente habla de que este tipo tiene hasta su propio yerno, el papá de sus nietos. Se lo llevaron de su casa frente a sus hijos. De Edmundo González Urrutia, el presidente electo de Venezuela. Tiene a su yerno preso actualmente. La familia ni siquiera ha podido cotejar el estado en el que está, el de salud. Dios quiera que esté bien.
Entonces, lo primero, o sea, lo primero que debe hacer estas personas que vienen, llámese más moderados, menos moderados, o que van a transicionar en la nueva Venezuela para que dé un paso luego a unas posibles elecciones, nuevamente, aunque sabemos quién va a ganar, tiene que ser dar una demostración. ¿Cuál es la demostración? Liberen los presos políticos, permitan de que pues, los medios de comunicación puedan hacer su trabajo. ¿Cómo es posible que en Venezuela ni siquiera lo que hubo fue una sola reseña de que a Nicolás Maduro lo habían extraído en un solo canal? En un solo canal. En los medios locales. En los medios venezolanos. Nadie habló No ha pasado de eso. nada. Como la canción Mira, de el Gran juego de Combo. béisbol, pues, Como la canción se acabó de Gran Combo. 5-4, no hubo ni breaking news. Aquí no ha pasado nada. No te creo, en verdad. Te lo juro. Mira, Ándate. para que veas el nivel del cerco mediático que hay en Venezuela. En Venezuela la libertad de expresión no existe. O sea, eso es un chiste. Ahí Y no hay internet, nada. la gente puede entrar a internet y, Gracias a Dios. y medios hay internet. internacionales. Hay internet, aunque Maduro, entiendo que él bloqueó ciertas redes sociales. Incluso él tenía una campaña para bloquear WhatsApp. Imagínate tú, el que es el medio de comunicación pues, predilecto en Venezuela. Y eso, pero allá la gente se entera de las cosas básicamente por Twitter, por X, por Instagram, por Facebook y ese tipo de cosas, porque los medios de comunicación no dicen absolutamente nada. Bueno, te voy a decir un caso aquí particular. Nosotros tuvimos un ministro de petróleo, energía y petróleo, que es básicamente que es el presidente de Petróleos de Venezuela, de PDVSA, que se llama Tarek El Aizami. Otra joya, un angelito. Ese angelito, sí, él estuvo liderando Petróleos de Venezuela por un tiempo y el mismo chavismo lo enjuicia o lo juzgan porque se perdió la cuantiosa suma de 4.850 millones de dólares. Él en 4.000 millones. Sí, estamos hablando de 4 billones, casi 5 billones. Solamente en ese caso hubo otros casos en donde se dice que la suma se eleva a 14 billones de dólares. ¿Ok? Ese señor era ministro de Petróleo de Venezuela. Y él un día, así mismo, un día cualquiera, en given day, llegó con una carpetita a la Fiscalía General de la República a demostrar su inocencia. Dijo, yo vengo aquí a mostrar mi inocencia. Desde ese momento más nunca se ha visto el hombre. Hasta el sol de hoy nadie sabe qué ha pasado con él. Nadie sabe qué ha pasado con él. Lo que se sabe es que se perdieron esos 14.000 millones de dólares. Entonces, por eso es que cuando la gente habla de que si el petróleo venezolano, que si se lo van a robar, ¿qué más se van a robar? Todo lo que se han robado. Eso es, y este señor, por cierto, no es ninguna, no era ningún como un delincuente cuello blanco, era una persona que estaba vinculado con el extremismo islámico. Una persona que está, sí señor. ¿Para qué viene de Irán? Él es sirio. Okay. Bueno, él es es descendiente de sirios en Venezuela. Y él es de ese ala de que dice de que están los iraníes en Venezuela y los vínculos de Venezuela con Hezbollah y Hamas. Para que tengas una idea. O sea, de la categoría de que tenemos. O sea, hay una facción que son los que están con los cubanos. Hay una facción que están con los rusos. Hay una facción que están con los iraníes. Y hay otra facción que está con el narcotráfico y la guerrilla colombiana. ¿Verdad? Que también no hay que dejarla a un lado, confesado por el mismo Petro, que está el ELN, la Segunda Marquetalia, que es básicamente que es la disidencia de la FARC. Y todos estos Avengers decidieron hacer un club. Entonces están hablando de que ahora vengan los americanos y van a gobernar Venezuela, pero es como no van a gobernar Venezuela si estamos hablando de que esto es el patio de los malos, o sea, todo lo que está sucediendo. Y toda esa gente la escoria de la humanidad. Lo que pasa es que yo entiendo que hay mucha gente que parte de este principio maquiavélico de que el enemigo de mi amigo es, ¿verdad? Entonces, bueno, Trump es mi enemigo. Digo la gente ¿sabes? De la izquierda. Trump es mi enemigo. Entonces, ¿quién es enemigo de Trump? Maduro. Pues entonces yo me voy a liar con Maduro y pobrecito. Maduro es bueno. Que se está metiendo por el pediterio. Por favor, este tipo es un miserable. O sea, estamos hablando que hoy en día yo creo que caería no sé, yo digo,
Cae el muro de Berlín y la gente se pone de parte de los del otro lado. En vez de alegrarse, estarían criticando a la Alemania Oriental. El proceso no fue... Sí, no. Siguieron las reglas. Estarían levantando ¿Cuántas reglas siguió el chavismo? Esta gente debería, yo creo, si estarían levantando el muro otra vez. Si viviéramos en la época. Son tiempos interesantes. Deseo que sea la primera ficha clave de una transición para Venezuela. Y ahora, bueno, viene Maduro a decidir qué es lo que va a hacer, porque Maduro no es ningún jovencito. O sea, lo que le viene son unos cargos bien fuertes y pues ¿Y tú crees que creemos que él va a buscar la forma de y hay peces más pena. grandes? Hay peces más grandes en Venezuela, no, pero en el mundo hay peces más grandes. Sí, por supuesto, porque él responde a unos intereses superiores. Él es un... Y él Estados es uno Unidos de lo puede tantos. usar para... Claro, ahora vendrá, pues me imagino, Rusia y China a pagarle el abogado a Maduro, que tiene que ser un muy buen abogado, un grupo de abogados, pues muy bueno. Exactamente. Ahí está, mira, el de Julian Assange. ¿Ah, sí? Ahí se declararon no culpable. Bueno, ahí está. Entonces no culpable, él es inocente de todos los cargos. Entonces, peor para él, porque entonces no va a cooperar. Vamos a ver. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que también son... eso es obvio. Es un juego... O sea, esto no es un juicio normal sobre los cargos. Aquí hay muchas cosas in place, ¿verdad? Esto es un juego geopolítico. Es un juicio de narcotráfico, pero en realidad no. Eso es más un montón de otras cosas. Sí. Y no, yo no sé. Esto es más como un juego de teoría de juego, un juego de ajedrez, de muchas fichas políticas, geopolíticas y... Se va a saber. Bueno, fíjate tú, le congelaron cuentas en Suiza, porque un presidente obrero de izquierda, popular y pobre, tiene cuentas en Suiza. ¿A cuenta de qué o qué? ¿Por qué tiene que tener cuentas en Suiza? Billones de dólares. Él es billonario, ¿verdad? Sí, señor. Claro que sí. Él personalmente. Sí, juro. Sí. Y Maduro. la mujer también, en particular. ¿Ah, sí? Seguro. La mujer de él no se queda atrás. Es una persona que también manejaba un bloque importante. O sea, no lo veas a ellos como una entidad monolítica. Ellos son por separado. Cada uno tenía una cuota de poder. ¿Ah, sí? Claro que sí, porque fíjate tú, pues los hijos de los sobrinos de Cilia Flores, que bueno, uno de ellos era casi que un hijo de ella, porque era como un hijo adoptivo. Básicamente ellos estuvieron presos en los Estados Unidos por narcotráfico. Los cogieron en Haití vendiéndole cocaína a la DEA, imagínate tú. Esto yo no lo sabía. ¿Tú sabías eso, Mike? ¿No sabían eso? ¿Qué historia? ¿Ustedes no sabían eso? No. Y Joe Biden, Los sobrinos... el presidente Biden los liberó a cambio de unos presos estadounidenses que estaban en... Eso fue durante el primer periodo de Trump. Cogieron a los sobrinos de Nicolás Maduro, que fueron 3, Malpica Flores, ese recuerdo el apellido. Flores como Cilia Flores. Y los tipos estuvieron presos en los Estados Unidos, se los llevaron y los tenían ahí en la misma, creo que el distrito de donde tienen a Maduro actualmente. Entonces ellos controlaban parte del narcotráfico venezolano y ellos también manejaban un negocio. Y recuerdo que leí de que ellos, PDVSA le debe mucho dinero a muchas empresas. Sí, eso he visto. Y mucho a China también. China, pero a otros países también, ¿no? Entonces, PDVSA, ellos cobraban como una especie de comisión o vacuna para que tu empresa pudiera cobrar la deuda. ¿Entiendes? Entonces ellos se quedaban con una comisión. ¿Tú quieres tú quieres que te paguen la factura que te deben? Te cuelo en la fila. Me pagas a mí, te cuelo en la fila y te pagas la deuda. Entonces era parte de los negocios de ellos. Ellos estuvieron presos y bueno, y el otro, bueno, personaje importante, el lavador principal de Maduro, que era Alex Saab, que es un colombiano, que él era básicamente que la persona que se encargaba de lavarle la plata a Maduro. Ellos están también ahí en la ficha. Ellos están ahorita en el panorama. Saab. Alex Saab. Sí. Él es parte del grupo, de la lista. Sí, él es parte del grupo de la lista. Él es un tipo billonario también, que lo cogieron en Cabo Verde, en África. ¿Qué hacía allí? Lavando dinero de Maduro, buscando la forma de cómo vender petróleo venezolano sancionado, los buques y todo esto. Y él voló a Cabo Verde a hacer algo, no sé, una negociación de qué tipo. Y allí Cabo Verde tiene extradición, entonces lo cogió
la policía y ahí lo tuvieron y eso fue un juicio bien largo, tuvieron ahí como unos cantidad de meses. Es que, Y luego lo este llevaron a modus Venezuela. operandi que es de ganga. Por cierto, antes que Ajá. vayamos, porque queda como en el tintero, a él lo intercambiaron por estos otros americanos en el gobierno Biden. ASAP también. Alex, los 3 sobrinos de Cilia Flores, Ajá. los intercambiaron por un grupo presos. petroleros, por cierto, creo que gran parte de ellos eran de Chevron ¿Y por qué estaban presos? en Venezuela. Bueno, porque corre el riesgo cualquier ciudadano americano en Venezuela de ser preso porque sí, así como tienen tanto, porque hoy en día hay 800 presos políticos en Venezuela, de los cuales el 10% son extranjeros. ¿Ah, sí? Sí, señor. Y por cierto, te voy a dar un dato que no es menor. Porque vi gente aquí que estaba molesto por lo que está pasando en Venezuela y lo que le hicieron a Maduro. Hubo un puertorriqueño ¿Sí? que estaba preso en Venezuela. Un muchacho que es misionero. Entiendo que eso lo reseñó la misma prensa puertorriqueña. Pero pasó como por debajo de cuerda porque eso fue durante la época de la elección y creo que a lo mejor había algún candidato que no le convenía que eso se supiera. Ajá, sí. Entonces, ese pobre muchacho, ese puertorriqueño, nadie estaba velando por los intereses de él. Él era un misionero cristiano que estaba evangelizando y alfabetizando en la Guajira colombiana, que es la frontera noroeste de Venezuela con Colombia. ¿Ok? Existe la Guajira colombiana y la Guajira venezolana. Y ahí lo que habitan son tribus indígenas. Y él estaba allí y él se cruzó aparentemente del lado venezolano a asistir a esta tribus venezolanas que están pues obviamente en un lugar que hay mucha pobreza. Y ese muchacho se lo llevaron los militares preso y él estuvo en el SEBIN, en el helicoide, que es como un centro de tortura, el centro de tortura más grande que hay en Latinoamérica. Ese muchacho fue Trump quien consiguió con las primeras negociaciones que tuvo con Rick Grenell, cuando él se instaló ahora de este año, que fue hasta Venezuela, que fue un enviado de negociaciones, y ellos negociaron que a cambio de los venezolanos que ellos tenían presos en Estados Unidos, les entregaran a todos los ciudadanos americanos. Por eso es que hoy por hoy en Venezuela entiendo que no hay ciudadanos americanos presos. Entre esos estaba ese puertorriqueño. ¿Ok? Nadie de estos grupos que tuviste que atacaron a un paisano nuestro y ninguno de esos grupos estuvo protestando porque mira, Maduro, devuélveme a mi paisano boricua. Nadie veló, nadie le hizo una parada, nadie hubo, ¿sabes? Por él, ese pobre muchacho a lo mejor llegó aquí a Puerto Rico y nadie se enteró. Pero bueno, estuvo allí. Y te dejo ese comentario para que sepas porque creo que como que pasó bajo cuerda. Yo no lo había escuchado. ¿Tú sabías eso, Mike? Sí. Bueno, pero puedes búscalo y a Sí, lo te mejor, creo. no sé si, pues, ¿Podemos hablar con él? ¿Está en Puerto Rico? Dios quiera que sí. Y mira, si lo llegas a conocer y si hablas con él, dile que en nombre de un venezolano que le agradezco por lo que estaba haciendo y que Dios lo bendiga porque lo que estaba haciendo era algo que de verdad que es muy loable. Así lo consigo. Preso político puertorriqueño En Venezuela. Venezuela. ¿Cómo es que se llamaba la Guajira? En la Guajira. Guajira. Nus. Oscar López. No. No me sale. Jonathan Pagán, ¿será este? Yo creo que sí. Fue arrestado en Zulia. Ahí está. Ese es el estado Zulia donde está la Guajira, correcto. Jonathan Pagán. Vamos a buscar a Jonathan Pagán. Si alguien conoce a Jonathan Pagán, por favor hágale llegar esto y que para comunicarnos con él. Ok. Lo que iba a decir antes es que... Sí, perdón. No. Que tú sigues hablando. Imagino que puedes seguir hablando de los tentáculos. Imagino que hay otras personas que quizás están más metidos y saben más que tú de cuán
¿Sabes cuán profundo cala? Sí, no, que por el cierto, chavismo? yo quiero hacer un disclaimer. Muchas cosas a lo mejor de lo que yo he dicho, a lo mejor son algunas que otras imprecisiones o algo. Yo no soy un especialista, quiero que todo el mundo sepa. Soy simplemente un venezolano que ha sufrido en carne propia, porque yo viví hasta los 24 años en Venezuela y me tocó vivir muchas cosas y otras cosas que vi ya estando en el extranjero. Entonces pido disculpas si dije algo o no. Pero que tú has dicho 30 cuentos aquí. Sí. Otras personas, grabamos otro podcast, dijeron 30 cuentos. Aquí hay millones de cuentos como de historia, sí. Y yo creo que lo que demuestra es, uno, lo que hablamos al principio de cuán malvados eran este régimen y estas personas. Pero también, segundo, de cuán complicado es una transición aquí, porque es que está bien entremetido en el modo de operar en Venezuela. De que todos estos cuentos de que todas las instituciones, no puedes confiar en los medios, no puedes confiar en las elecciones, no puedes confiar en PDVSA, no puedes confiar en esto, no puedes confiar en la policía, no puedes confiar en esto. Cómo se va sanando y cambiando, transicionando eso, es lo complejo de esto, especialmente cuando ellos son los que siguen teniendo las armas. Sí, por eso es que es necesario el tutelaje americano. No es una cosa que es un capricho, es necesario. Sí, porque si dices, ok, saqué a Maduro, pero no voy para allá, tranquilo, breguen, no haces nada. En 48, 24 horas ya están tumbando otra vez a... Vamos a poner a María Corina. La estuvieran tumbando en 24 horas. Si estuviera ahorita... Claro, si no estuviera... Y le hacen daño a ella. Claro, y a todo el movimiento. Es que mira, ¿qué te dije? Ya en el 2012 dio... que cosa que no te conté completo. En 2002 a Chávez se le da un golpe de Estado. Sus mismos militares le dan golpe de Estado porque ellos no aceptaron acatar la orden que él ordenó de... dispararle a la población civil que estaba en las calles y ellos terminan dándole un golpe de Estado. Se instaura un nuevo gobierno. Ah, sí, sí, señor. Efectivo. De Chávez dejó de ser presidente por un día, del 11 de abril al 12 de abril. Y al 13 de abril lo trajeron de vuelta porque la institución dijo, los militares que lo sacaron, y estaban los militares que estaban todavía con Chávez, dijeron, si ustedes no me traen de vuelta a Chávez, aquí va a haber una guerra civil y nos vamos a matar. Entonces, y lo tuvieron que traer. Que eso es lo mismo que sucedería si Trump saca a Maduro y dice, no me voy a meter, no me importa. Exacto, bueno, resuelvan ustedes. Ya se intentó, o sea, imagínate, ya se intentó. A Chávez se lo llevaron a una isla en el Caribe que nosotros tenemos, a la Orchila, lo tuvieron allí y pues al segundo día lo tuvieron que traer de vuelta porque pues lo estaban buscando los militares y bueno, y ahí sí, peor. Y por cierto, el militar que lideró ese rescate de Chávez, luego se dio cuenta del error que había cometido al traer a Chávez de vuelta y lo que había convertido Chávez a Venezuela. Y él digamos, como que no se le voltea, pero él le dice como sus 4 verdades a Chávez en una cadena nacional frente a todo el mundo, toda la institución militar. Como que cometió un error. Le quiso decir de manera muy elegante. Sí. Se llamaba Baduel, el apellido Baduel. Y esa persona, al poco tiempo, Chávez lo mete preso y se murió este año, creo el año 2025. Sí, se murió preso, estuvo... Yo creo que como no sé cuántas cantidades de años y lo torturaron. Y no solo él, el hijo de él está preso también. O sea, cayó en la peor de las desgracias. Y lo han torturado y le han hecho muchas cosas a esa persona. O sea, ese sigue siendo el régimen que existe hoy. El que es capaz de hacer eso. Y yo creo que para ir cerrando, lo del petróleo es una forma también de alinear incentivos de que los Estados Unidos tenga un interés mediano y largo plazo, porque el petróleo es una industria de inversión, de mucha inversión capital. Claro. Porque si tú vas a hacer inversiones capital, tú necesitas una estabilidad política y jurídica en el lugar que lo estás haciendo. O sea, que se alinean los incentivos de que si ellos van... Yo no dudo, hay muchas empresas americanas que lo que quieren es hacer billete allí. Así, sí, es que, claro, bueno, debe decir... Eso se alinea con el bienestar, con un Estado que funcione. Chevron estaba haciendo... campaña porque no sacaran a Maduro. Ellos
¿Ah, sí? Sí, señor, sí, señor. Que no querían que... No querían, es que ellos necesitaban mantener el status quo. Ellos lo que querían es o sea, No me es que cuando dicen que los americanos quieren el petróleo, los americanos siempre han tenido el petróleo. Si ellos han querido el petróleo, el mismo Maduro, antes de que lo cogieran, él días antes había dado una entrevista en un podcast y dijo que él estaba dispuesto a trabajar y ofrecerle todas las riquezas venezolanas a las empresas norteamericanas. Entonces, ¿cómo que los americanos se querían coger el petróleo? Venezuela no produce ni 1 millón de barriles diarios. Estados Unidos produce 11. ¿Qué petróleo venezolano de qué? El petróleo venezolano es extrapesado. Solamente lo puedes refinar en refinerías que lo tienen los americanos. O lo tienes que llevar a la India, a la China. Estados Unidos lo que quiere es que no lo tenga otro. Ok, está bien, pero que no lo utilices para desestabilizar la región y atacarme a mí y a mi población civil. No. Eso es lo que quieren. Y tampoco para que lo utilicen. ¿Qué necesidad tenía esa gente de meterse en narcotráfico? Porque la industria petrolera es billonaria. ¿Tú alguna vez has visto un príncipe de Arabia Saudita metiéndose en narcotráfico? Si son unos incompetentes y destruyeron la industria. Pero igual había mucho dinero, Beto. O sea, el tema del narcotráfico de ellos es específicamente para la destrucción de la sociedad norteamericana. Ellos lo que desean es destruir por dentro. Porque eso es una doctrina creada por Fidel Castro. Lo que ellos no pueden por fuera. Estados Unidos es imposible invadir. Eso es bien soviético. Y la única forma de destruir a Estados Unidos es destruir su sociedad. Exactamente, por dentro, from within. Entonces, ¿qué necesidad ellos tenían de meterse en narcotráfico? ¿Qué necesidad tenían? Si dinero es lo que les sobra. Porque a pesar de que han destruido la industria petrolera, dinero les sobra. Ellos lo hicieron es con toda la intención de, básicamente, de atacar y destruir a los norteamericanos. Y eso que dicen que si solamente ellos vendían cocaína, porque es que la cocaína, como que si fuera poca cosa. La cocaína la mezclan también con fentanilo. El hecho de que Venezuela no pasara la cocaína no quiere decir que eso luego lo mezclaran con fentanilo cuando llegaba a los Estados Unidos o cuando llegaba a cualquier otro país de estos receptores. Y Venezuela no produce cocaína, porque el territorio venezolano no tiene las condiciones para que crezca la mata de coca. Pero se convirtió en un satélite para enviar un puente. Un puente para enviar droga, exactamente. Bueno, Adolfo, algo más. ¿Algún último mensaje para aquellos incrédulos de lo que está sucediendo, aquellos que están molestos con Trump? O mensajes a los venezolanos que te escuchan. ¿A quién le quieres dar un mensaje? Déjate me gustaría enviarle un mensaje a mis compatriotas, a los venezolanos, que celebren, que se sientan felices. Fíjate que lamentablemente los venezolanos no han podido celebrar en las calles como nosotros en la diáspora sí habíamos podido hacer. ¿Por qué? Porque todavía existe miedo, todavía no ha sucedido. Es como yo siento, valga la comparación, ¿verdad? Pero como cuando los judíos estaban en los campos de concentración, de que iban escuchando las bombas de los aliados y decían, ay, ahí viene la liberación, pero no puedo decir nada, me quedo calladito. Yo me imagino que se sentirá algo parecido. Los venezolanos están eufóricos actualmente, están muy contentos, créeme que sí, y ellos quieren gritar, pero todavía están secuestrados. Y yo le envío el mensaje de que aquí estamos compartiendo estos espacios para darle a conocer al mundo la realidad de nuestro país y que sepan que pues estamos con ellos y que nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance por que siempre se dé a conocer la verdad de lo que sucedió y lo que sigue sucediendo en nuestro país, porque ellos lamentablemente no tienen la oportunidad de decir esto que yo te estoy diciendo a ti por, obviamente, temor de las consecuencias. Pero bueno, enhorabuena, Venezuela. Hay una esperanza. Vamos a conseguir la libertad que tanto hemos añorado y nos vamos a abrazar todos de nuevo en Venezuela. Yo creo que pronto. Yo le dije a mi papá, yo se lo prometí el 31 de diciembre, y con esto finalizo, disculpa. Le dije, papá, esta es la última Navidad que pasas sin tus hijos, porque la próxima vas a tener la casa full house, vas a tener la casa llena de los nietos, de los hijos y todo esto. Y bueno, fíjate tú, 2 días, 3 días después, cogen a Maduro. Porque en diciembre vas para allá. En nombre de Dios, sí. Dios quiera también. Sí, señor. Así lo deseo. Y si puede ser antes también. Puede ser un verano en familia. Sí, no, antes, también. claro. Sí. Vamos a ver, bueno, dependiendo de la velocidad con la que se den los hechos en Venezuela. Pero yo creo que sí. Y bueno, mira, la gente que está preocupada por el petróleo venezolano,
no se preocupen. No se preocupen, ahí hay bastante petróleo, ahí hay para todos. Si ha habido para los rusos, para los chinos, para los cubanos, para los guerrillas, para los iraníes, ¿cuál es el problema que haya para los demás? Bueno, Dios nos dio esa bendición de ser un país rico en recursos naturales, porque no solo el petróleo, ahí hay también un negocio en oro, en minería, en tierras raras, en agua dulce, hay de todo. Entonces, créeme que si antes no... ¿Sabes? Si antes las cosas no nos fueron bien con esos aliados que teníamos antes, pues ahora yo creo que nos puede ir mejor con estos nuevos que vamos a tener con los americanos. Yo creo que ellos son mucho mejores. Yo creo que, mira, Estados Unidos, ¿cómo le fue a Panamá después de la invasión americana? Yo creo que le fue bien. Bastante bien. Alemania, ¿cómo le fue después de... Le va bastante bien. Francia. Bastante bien. Sí, los países todos bastante bien, ¿verdad? Los de Medio Oriente no, pero bueno, que hay unos factores, Venezuela sí. no se parece a Medio Oriente. No, nosotros no, y es una población cohesionada dentro de un ideal. Nosotros y hay memoria. A diferencia de Cuba, en Venezuela hay memoria de lo que era la democracia. Cuba es un poco distinto, porque lleva más tiempo, tristemente. Ojalá sea de regreso para atrás los barcos paren también en Cuba. Exactamente. Sí, señor. Bueno, Adolfo, te lo agradezco mucho. Seguiremos pendientes aquí, obviamente, las puertas abiertas, de verdad, según va pasando todo esto, si quieres volver a grabar y nos pones cuando tú quieras, sí, estamos más que a la orden. Sí, señor. Lo agradezco. Gracias a ti. Y a ustedes, si les gusta este contenido, denle like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Sigan pendientes, ya empezó el año. Volvemos con el contenido. Vayan a patreon.com/ladiestra si quieren ser parte de esta comunidad, que siguen creciendo. Hay sorpresas. Mike Biovilla anunció una, Aliana va a anunciar otra, Omaira también. Yo me imagino que tendré que anunciar una sorpresa también. Eso que me lo inventaré, pero nada, agradecido por todo el apoyo. Por favor, comparta el contenido, especialmente para tumbar esos mitos que existen allá afuera y celebrar lo que es digno de ser celebrado. Bye.